¿Me escuchan? No. Sí, doctora. Ya. Entonces, para hablar de lo que corresponde al sistema endocrino, vamos a ver, y como lo que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, todo el sistema endocrino corresponde, digamos, a una agrupación de órganos a los que llamamos glándulas, ¿no? Estas glándulas, como sabemos, van a producir las hormonas que van a ir directamente a la sangre, ¿no? Ahora también habíamos visto que habían otras células que también participaban, ¿no? Entonces, la mayoría de estas glándulas van a participar de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Que pueden guiarse también, digamos, de ese feedback negativo que se tiene o también pueden ser por otros estímulos, ¿no? Ahora, en cuanto se refiere, digamos, al origen de estas glándulas, vamos a ver que no todas derivan, digamos, solamente del endodermo o del ectodermo, sino tienen, digamos, un origen en el que van a intervenir tanto el mesodermo como el ectodermo o el endodermo, ¿no? En cada una de ellas. Entonces, como sabemos, digamos, cuando empezamos a hablar de lo que es el sistema, la embriología del sistema endocrino, vamos a empezar con lo que es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, como sabemos, tiene su origen a nivel neural, ¿no? Habíamos visto que en un inicio se forma la placa neural. Esta placa neural a su vez va a sufrir, digamos, un plegamiento. Este plegamiento va a hacer que se aproximen los bordes y se va a formar lo que es el tubo neural, ¿no? Al cerrarse, digamos, estos pliegues, se forma el tubo neural. Entonces, al formarse el tubo neural, vamos a tener el tubo por un lado y vamos a tener la cresta por otro lado, ¿no? Vamos a tener dos estructuras de las cuales van a derivar los diferentes órganos que tenemos en nuestro sistema nervioso central, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá la notocorda, tenemos el tubo neural y la parte, digamos, de la cresta neural, ¿no? De esta cresta neural, a su vez, va a derivar la epidermis y otras estructuras. Entonces, cuando se está formándose, digamos, lo que corresponde, digamos, al tubo neural, vamos a ver que este tubo en la parte cefálica va a formar lo que es, digamos, todo lo que corresponde al encéfalo, ¿no? Entonces, pero este encéfalo en un inicio no es, digamos, lo que tenemos, ¿no? Sino va a originarse de lo que llamamos las vesículas cerebrales, ¿no? Entonces, la parte, digamos, cefálica del tubo va a formar lo que es el encéfalo, ¿no? A través de estas estructuras que van a ir madurando y van a irse diferenciando, ¿no? En un inicio vamos a tener tres vesículas que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y vamos a tener la médula espinal, ¿no? Ahora, estas estructuras a su vez con el desarrollo del embrionario, vamos a ver que se diferencian, ¿no? El prosencéfalo va a diferenciarse en lo que es telencéfalo y diencéfalo, ¿no? Y el mesencéfalo se va a diferenciar, no, mejor dicho, el prosencéfalo va a formar el telencéfalo y el mesencéfalo va a formar el diencéfalo y el mesencéfalo. En cambio, el romboencéfalo va a formar metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, estas vesículas que eran un inicio tres, a su vez van a formar estas otras, ¿no? Y el hipotálamo va a derivar de lo que es el diencéfalo. Entonces, el diencéfalo, como lo que habíamos dicho, ¿no? La parte cefálica del tubo va a formar lo que es el cerebro, entonces, pero va a originarse de esas tres vesículas cerebrales iniciales, ¿no? Entonces, a su vez, con la maduración, esas tres van a generar otras vesículas, ¿no? Entonces, acá estamos viendo el mesencéfalo, estamos viendo también este mesencéfalo, como habíamos dicho, va a formar el diencéfalo, ¿no? Entonces el mesencéfalo va a formar lo que es el diencéfalo. De este diencéfalo se va a generar lo que es el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Entonces, del que vamos a referirnos ahora. Entonces, este tubo neural, habíamos visto que en la parte cefálica va a formar, digamos, lo que es el cerebro, ¿no? Y en la parte, digamos, más distal va a formar la médula. Entonces, en la parte, digamos, digamos, de la formación de las vesículas, vamos a tener el prosencéfalo, que vendría a ser el cerebro anterior, el medio, el mesencéfalo, y el cerebro posterior, el romboencéfalo, ¿no? A su vez, el prosencéfalo va a formar el telencéfalo y el diencéfalo, ¿no?
Ay, mi esquemita anterior que está, creo que estaba mal. A ver, déjenme ver, chicos, un rato estoy dudando. Mm. Ah, no, está bien. Entonces, disculpen más bien. Acá el prosencéfalo va a formar estas dos, ¿no? El telencéfalo y el diencéfalo. Y el mesencéfalo solo va a quedar como mesencéfalo. El romboencéfalo va a quedar como metencéfalo, mielencéfalo, ¿no? Entonces, por eso que el mesencéfalo, que lo tenemos ubicado acá, si esta parte va a estar, digamos, un tanto medial a lo que va a corresponder al diencéfalo, ¿no? Entonces, es tanto, digamos, la parte del mesencéfalo que vendría a ser como he hecho esta parte de acá, ¿no? Del telencéfalo, que sería, digamos, la parte más cefálica de estas vesículas cerebrales, van a dividirse en dos, ¿no? El telencéfalo y el diencéfalo, ¿no? Acá está. Esto sería, digamos, ya la parte que va a formar los hemisferios cerebrales y esta parte sería el diencéfalo, ¿no? Entonces, este diencéfalo va a formar el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Acá tendríamos el mesencéfalo y más hacia esta parte inferior ya sería el prosencéfalo. Entonces, de este hipotálamo va a formarse, digamos, parte, digamos, de los factores estimulantes hacia la otra glándula que va a ser la hipófisis, ¿no? Entonces, el diencéfalo va a originar el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis y la glándula pineal. Todas estas estructuras van a tener su origen acá a nivel del diencéfalo. Entonces, el hipotálamo se considera como el órgano comandante principal del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino, ¿no? Su función va a ser transformar señales fisiológicas en cambios conductuales y señales bioenergéticas que se van a traducir en las hormonas, ¿no? Entonces, acá tenemos en este esquemita la glándula hipófisis o pituitaria. En la parte más superior tenemos el hipotálamo. Entonces acá tenemos el hipotálamo con sus núcleos que los vamos a ver. Acá tenemos la hipófisis con digamos, la adenohipófisis, la neurohipófisis y el infundible. Entonces el hipotálamo va a nacer de una proliferación de neuroblastos en la zona intermedia de las paredes diencéfalas, ¿no? A las que vamos a llamar las placas alares. Y esto más o menos va a ocurrir entrando a la sexta semana del desarrollo embrionario, ¿no? O gestacional. Entonces, básicamente, al hablar de hipotálamo, no lo podemos, digamos, hacer individualizar, ¿no? Sino ustedes van a ver que está directamente relacionado con lo que es la glándula hipófisis. Entonces, por eso que hablamos del eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Que básicamente van a actuar en conjunto, comandando el funcionamiento del resto de las glándulas. Entonces, prácticamente a este eje se le considera como una unidad funcional al eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, la hipófisis, como vemos, es, digamos, la otra parte que se ha formado en la división, en esta separación de estructuras del tubo neural, ¿no? Entonces, más o menos, la adenohipófisis hacia la tercera semana de edad gestacional empieza, digamos, a formarse. ¿Y cómo se va a formar, digamos, esta glándula hipófisis? Esta glándula va a tener dos partes que posteriormente se van a fusionar. Va a ser primero la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis, como vamos a ver, se va a originar de esta parte del estomodeo, ¿no? Que está acá en la cavidad bucal inicial. Va a tener, digamos, como una evaginación, como una prominencia que va a formar la bolsa de Rathke, ¿no? Que estamos viendo acá. Entonces, esta bolsa de realidad que va a ir creciendo y de la otra parte, digamos, de las vesículas cerebrales se va a formar el infundíbulo, que va a formar también otra prominencia que va a empezar a crecer. Entonces, esta otra prominencia va a estar adyacente al tercer ventrículo, ¿no? Que es lo que vemos acá de negrito. Esto va a formar lo que va a constituir la neurohipófisis. Entonces,
Ambas estructuras, tanto digamos esta que es la prominencia de acá del estomodeo que va a constituir la bolsa de Rat, que va a formar lo que es la adenohipófisis, y al juntarse, digamos, con esta prominencia del infundíbulo del tercer ventrículo, va a formar lo que es la neurohipófisis. Posteriormente, ambas estructuras se van a juntar y van a formar lo que es la glándula hipófisis, ¿no? Entonces, hacia la tercera semana de desarrollo empieza a formar el divertículo hipofisiario que parte del techo ectodérmico del estomodeo, ¿no? Que va a ser, digamos, la cavidad oral primitiva, ¿no? Hasta más o menos sí que va a llegar su maduración hasta más o menos la 20ª semana de edad gestacional. Ahora, este divertículo al que llamamos bolsa de Radke va a originar lo que es la parte de la adenohipopsis o hipopsis anterior, ¿no? Que se considera una evaginación ectodérmica de la orofaringe para migrar y alcanzar a la neurohipopsis del infundíbulo y formar lo que es la glándula hipopsis, ¿no? Entonces acá tenemos la hipopsis que se va a ubicar en esta especie de cavidad que se forma, digamos, en el esfenoides, donde va a ubicarse a la glándula hipófisis, ¿no? Entonces tenemos la parte anterior, la adenohipófisis, o la parte, digamos, glandular, y la parte posterior, la parte nervosa o neurohipófisis. Y hacia la parte central vamos a tener la parte intermedia, ¿no? Entonces así es como, digamos, del neuroectodermo empieza, digamos, a formarse acá la parte de la neurohipopsis, de la parte del ostomodeo del ectodermo empieza a formarse la bolsa de Rathke. Luego cada una de las estructuras se va a individualizar para posteriormente unirse y formar la glándula pituitaria, ¿no? Entonces, la neurohipopsis va a ser una evaginación que se va a dirigir hacia la parte inferior del ectodermo, ¿no? Que está derivada del diencéfalo. Entonces, este divertículo neurohipofisiario va a formar lo que es la neurohipopsis, ¿no? Que se fusiona con la bolsa de Rathke que va a formar la adenohipopsis para quedar, digamos, en un solo órgano, ¿no? Que es la glándula pituitaria o glándula hipopsis, que a su vez va a estar en la silla turca del hueso esfenoides, ¿no? Que va a ser como una depresión, una cavidad ósea donde se aloja esta glándula. Entonces, en este esquemita vamos a nuevamente recordar el desarrollo tanto de lo que es la neurohipopsis y de la adenohipopsis, ¿no? Cómo se juntan y van a ubicarse ya en la silla turca posterior, ¿no? Entonces, se dice que una de las lesiones o la patología más representativa en cuanto a las malformaciones congénitas de este órgano es el cráneofaringioma. No puede haber, digamos, que se dé que haya una glándula hipófisis que esté fuera de la silla turca, o puede ser, digamos, que haya una duplicación también de la glándula hipófisis, pero son bien raras, ¿no? La más frecuente es esta tumoración que se da, que llamamos es el cráneo faringioma, ¿no? En realidad viene a ser una tumoración benigna y se forma de los conductos de la bolsa de Rathke, ¿no? De estos restos. Lo que va a hacer es que se produzca una hipertensión endocraniana con clínica de cefalea, vómitos, y también se va a producir un hipopituitarismo, ¿no? Por compresión de la hipófisis, el tallo pituitario o del hipocampo, ¿no? Y se va a acumular líquido cefalorraquídeo dentro de la fosa pituitaria. Toda esta clínica va a llevar a que se haga, digamos, una decisión quirúrgica de esta lesión tumoral, en la que vamos a encontrar, digamos, grupos celulares diferentes que forman esta tumoración, ¿no? Una parte epitelial, una parte ósea y una parte glandular. Entonces, otro órgano que también participa o que es, digamos, parte del desarrollo embrionario del sistema endocrino es la glándula tiroides, ¿no? Como habíamos visto, esta glándula tiroides está ubicada en la parte anterior del cuello, detrás o delante de la tráquea, y como vemos está formada básicamente por folículos tiroideos, ¿no? Va a tener un lóbulo derecho, izquierdo, el istmo, y algunas veces podemos encontrar un lóbulo piramidal que va a ser, digamos, un rezago del conducto tirogloso, ¿no?
Entonces, cuando se está formando también el embrión, vamos a ver que cuando se forman estos arcos faringios que van a ser, digamos, el inicio de lo que es la cavidad oral, la parte, digamos, de la tráquea, la laringe, y también la cavidad oral se van a formar estructuras de las cuales cada una de ellas van a, digamos, van a formarse otros órganos, ¿no? Entre ellos la glándula tiroides. Acá vemos que hay divisiones y cada una de estas divisiones vamos a llamarlos los arcos faringios. Entonces, a nivel más o menos entre el primer y el segundo arco faringio se va a formar, digamos, un área de engrosamiento, más o menos a este nivel, ¿no? Acá es, digamos, cuando lo estamos abriendo y viendo, digamos, ambas caras, ¿no? Acá vemos en esta parte del primer arco faríngeo va a ocurrir más o menos a las 4 semanas un engrosamiento endodérmico, ¿no? De la parte interna del epitelio. Entonces, esta parte interna, a su vez, va, digamos, a tomar una ubicación. Acá estamos viendo lo de perfil, estamos viendo el primer arco faríngeo. Entonces, este arco faríngeo va a hacer un engrosamiento. Este engrosamiento va a su vez, va a empezar, digamos, a evaginarse, a hacer, digamos, como una prominencia al que le vamos a llamar divertículo tiroideo, ¿no? Entonces, este divertículo tiroideo va a seguir, digamos, creciendo y posteriormente va a formar, digamos, como que tuviera, digamos, un hilo que lo sostiene, ¿no? Entonces, de estos otros arcos faringios van a derivar otras estructuras como el corazón, los arcos branquiales, el divertículo laringotraqueal, el esófago, ¿no? Porque todo esto, digamos, va a ser la primera porción de lo que sería, digamos, el aparato tanto respiratorio y digestivo, ¿no? Entonces vean acá como desde este agujero, de este engrosamiento se forma, digamos, una evaginación. Acá tenemos el divertículo tiroideo, como ustedes ven, se va formando como una especie de una bolsa y que va, digamos, va elongándose hacia la parte, digamos, caudal, ¿no? Va a estar en relación con la lengua, va a estar en relación también con el hueso yoides. ¿No? Que está acá, digamos, adyacente y el esófago, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, hago mención, digamos, al esófago, la lengua, ¿no? Porque en el transcurso de la formación de esta glándula tiroides, puede, digamos, quedar rezagos y podemos encontrar, digamos, tiroides ectópica a nivel de la lengua o en otros lugares, ¿no? O digamos quedar, por ejemplo, el conducto tirogloso o quedar el lóbulo piramidal. Entonces, este divertículo tiroideo va creciendo, va haciéndose, digamos, más prominente, va a descender en el cuello hasta, digamos, ubicarse en su posición definitiva, ¿no? Entonces, al crecer la lengua y el embrión, este primordio tiroideo va a alargarse y va a descender, ¿no? Y se va a colocar delante del hueso yoides, pero todavía va a estar, digamos, en relación a la lengua por el conducto tirogloso, ¿no? Que es, digamos, esta parte que le va a unir a lo que fue un inicio el agujero ciego de la lengua, ¿no? Entonces, acá tenemos a la lengua. Y acá tenemos digamos, al divertículo tiroideo que se está elongando, ¿no? Entonces, esta parte que se elonga se va a llamar conducto tirogloso, porque está en relación al gloso, que es la lengua, y a la tiroides, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el intestino anterior y acá está la tráquea, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, se va a aproximar a la tráquea y va a estar delante de la tráquea la glándula tiroides. Entonces, más o menos a la séptima semana de edad gestacional, la glándula ya ha tomado su forma definitiva, que es bilobular, lóbulo derecho e izquierdo. Va a estar más o menos pesando entre 100 a 300 gramos y en el adulto va a pesar ya 20 gramos, ¿no? De lo que pesaba, digamos, miligramos, llega a tener ya un peso en gramos en el adulto.
y comienza su funcionamiento más o menos a la 14ª semana, ¿no? En la que se empiezan a producir las hormonas tiroideas T3 y T4. Entonces, mirando a la persona de perfil, vemos acá, tenemos al hueso yoides, va a pasar este divertículo, este primordio tiroideo va a descender, va a pasar por delante del hueso ioides hasta colocarse, digamos, delante de la tráquea, ¿no? Que estamos viendo acá. Acá tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y esto que a veces persiste, que viene a constituir el lóbulo piramidal, ¿no? Entonces, de esta glándula tiroides puede también generarse malformaciones o alteraciones congénitas, ¿no? Dentro de la más frecuente vamos a tener al hipotiroidismo congénito, ¿no? Se dice que esto es más frecuente en niñas que en varones y se produce, digamos, por ausencia del desarrollo de la glándula tiroides, ¿no? No se completa, o bien la glándula también sufre un proceso de apoptosis con destrucción de la misma, ¿no? Entonces vamos a tener una falta de estimulación de lo que son la T3 y T4, ¿no? Entonces la hipófisis va a aumentar su TSH, pero no vamos a tener la glándula tiroides porque ha sufrido un proceso de apoptosis o no ha completado su desarrollo, ¿no? Entonces los niños que nacen tienen algunas características, ¿no? Como tienen, por ejemplo, una macroglosia, van a tener cierta facidez y algunos rasgos faciales que pueden identificar al niño, ¿no? A la niña que ha nacido con esta alteración. Otra cosa que también vamos a ver en la glándula tiroides es, digamos, las glándulas ectópicas, ¿no? Que pueden, digamos, haber quedado en su desarrollo en algunos otros lugares, como es, por ejemplo, a nivel de la lengua, ¿no? Como en un inicio estaba, digamos, adyacente a la lengua, puede quedar algún rezago y puede tener, digamos, también un funcionamiento, no puede funcionar como una glándula normal, pero está fuera de su sitio, ¿no? Y esto también puede generar, más que todo, lesiones tumorales, ¿no? Que a veces se descubren y en la ecografía y digamos, mención o se observa que la glándula tiroides está fuera de su lugar o hay una duplicación, o hay una tiroides ectópica a nivel lingual. Puede ser, digamos, a nivel del dorso de la lengua o puede ser en la misma estructura lingual, ¿no? Ahora puede ser también que se ubique en otros lugares, entonces ahí tenemos lo que es la tiroides ectópica o la agenesia también, que puede ser, digamos, ausencia de un lóbulo, de los dos lóbulos o bien de toda la glándula tiroides. Ahora puede también haber algo que es frecuente, es la persistencia del conducto tirogloso. Este conducto tirogloso también tiene tejido tiroideo y al final va a formar, digamos, una dilatación quística que va a estar llena de coloides, ¿no? Y aparece a nivel cervical, bien sea como una prominencia en la que, digamos, cuando se toca, es fluctuante, ¿no? Como si estuviéramos tocando una bolsa de agua, o también esta lesión puede fistulizarse, ¿no? Hacer un caminito hacia la piel y formar, digamos, como un canal, ¿no? Es otra manera también de podernos, digamos, con la clínica ayudarnos a identificar esta lesión y con la ayuda de los exámenes auxiliares, sobre todo de los exámenes de ayuda diagnóstica, podemos identificar esta lesión, ¿no? Y cuyo tratamiento es quirúrgico, retirar estos rezagos y dejar sola la glándula tiroides. Entonces, otra glándula que también participa, digamos, dentro de lo que es el sistema endocrino es la glándula paratiroides. Como sabemos, esta glándula está en la parte posterior de la glándula tiroides y son en par, ¿no? Generalmente son dos superiores y dos inferiores. Claro, algunas veces puede haber, digamos, algunas otras ubicaciones, ya sea en la parte medial o de repente puede haber hasta 5 o 6 glándulas paratiroides, ¿no? Generalmente su ubicación es en la parte posterior, están bien adheridas a la cápsula. Entonces, cuando se hace la excisión quirúrgica de la glándula tiroides, generalmente se lleva consigo a las glándulas paratiroides, ¿no? Y al hacer los cortes histológicos, algunas veces también se puede identificar, otras no, porque, digamos, a las personas o generalmente se les saca la glándula tiroides
tiroides por una tumoración o por un bocio que es gigante, ¿no? Entonces, en el que necesariamente hay que sacar la glándula tiroides y como les digo, no está bien adherida a su cápsula, entonces a veces es difícil poderla separar, ¿no? Y se saca todo junto. Entonces, esta glándula paratiroides vamos a ver que tiene, digamos, proviene del endodermo, ¿no? Y más o menos está de la tercera a cuarta bolsas faringes, de esas bolsas que habíamos visto a nivel cervical, ¿no? Entonces, de la parte dorsal de la tercera bolsa faríngea van a formarse lo que son, lo que van a constituir las glándulas paratiroides inferiores, ¿no? Entonces, esta bolsa faríngea va a dar estas glándulas paratiroides inferiores que se van a situar, digamos, en la parte posterior, ¿no? Y de la cuarta bolsa faríngea se van a originar las glándulas paratiroides superiores, ¿no? Que posteriormente estas ascienden y toman una porción superior, ¿no? Acá estamos viendo a la glándula tiroides y cómo, digamos, de la tercera bolsa se van a originar las glándulas paratiroideas superiores y de la cuarta bolsa se va a originar las glándulas inferiores, ¿no? Que se van a ubicar en la parte posterior de la glándula tiroides. Acá estamos viendo, digamos, a la glándula y su ubicación, ¿no? Las paratiroides superiores de la cuarta, o sea, las cuartas ascienden y las terceras van a quedar en la parte inferior. Otra glándula que también participa, es pues parte, digamos, del sistema endocrino, es la glándula suprarrenal. Esta glándula, como habíamos visto, está a nivel del polo superior de ambos riñones, envuelta por una cápsula fibroadiposa y son par, ¿no? Entonces, esta glándula suprarrenal, como habíamos visto en la clase, en el tema anterior, tiene, digamos, una cápsula que tiene tejido adiposo, tejido conjuntivo y luego va a estar directamente la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, esta corteza suprarrenal más o menos forma la parte periférica y hacia la parte central vamos a encontrar a la médula, ¿no? Entonces, acá vemos los productos de secreción de cada una de estas áreas. Ahora, durante la quinta semana, la cresta neural en la región torácica va a originar, digamos, a unos neuroblastos que se van a ubicar a cada lado, ¿no? Como lo que estamos viendo acá de esta cresta, acá está la cresta neural. Todo está bien hacia la cresta neural. Una vez que se fusiona el tubo neural, la cresta queda, digamos, hacia la parte superior y de esta cresta neural hacia la región torácica van a desprenderse unas células que son los neuroblastos y se van a ubicar a cada lado, ¿no? Estos neuroblastos van a formar los ganglios simpáticos. Acá tenemos estos acúmulos de células que son los neuroblastos. De estos neuroblastos se van a originar lo que es, digamos, la glándula suprarrenal, ¿no? Pues acá tenemos ya el ganglio entérico y acá tenemos la glándula suprarrenal ya en desarrollo, ¿no? Entonces, de estos ganglios simpáticos se originan algunas células que van a migrar hacia el esbozo de la corteza suprarrenal, ¿no? Originando las simpatogonias, estas células formarán parte de lo que va a ser posteriormente la médula suprarrenal, que va a estar más o menos hacia la parte central de esta glándula, ¿no? Porque en la parte periférica vamos a tener la corteza. Ahora la corteza se va a desarrollar a partir del epitelio que está ubicado entre el mesenterio y la gónada en desarrollo o de la cresta urogenital, ¿no? Acá tenemos la cresta urogenital, acá tenemos la médula suprarrenal y acá tenemos el ganglio, ¿no? Entonces del ganglio va a derivar la médula y de esta parte de la corteza, de esta parte de la cresta urogenital vamos a ver lo que se va a formar, lo que es la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, una vez, digamos, que se han integrado ambas estructuras, ya se va a formar la glándula definitiva, ¿no? Entonces, más o menos a las 6 semanas de formación tenemos lo que es ese primordio de mesodermo.
que va a formar lo que va a formar la cresta urogenital, va a formar posteriormente lo que es, digamos, la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no? Que va a ser una corteza fetal. Ahora, esto se va, digamos, dar por etapas, ¿no? Esta primera etapa se va a llamar la primera oleada, que va a formar la corteza fetal más o menos a la sexta semana, ¿no? Entonces, en esta sexta semana, el 80% de lo que va a constituir la corteza fetal va a estar formada por células reticulares, ¿no? De esas células que van a formar, digamos, esos tractos, que están casi a la parte más inferior de la corteza, ¿no? Luego vamos a tener otra oleada, otra etapa en la que vamos a observar la migración de las células de la cresta neural, ¿no? Entonces estas células de la cresta neural van a ubicarse más o menos hacia la parte, acá está, ¿no? Hacia la parte más o menos medial para constituir lo que es la médula, ¿no? Luego ambas estructuras se van a integrar, la médula va a tener, digamos, un ingreso como una prominencia que va a ingresar a la corteza, ¿no? Entonces se va a formar ya las diferentes partes de la corteza o de la glándula suprarrenal. En una segunda oleada vamos a tener, digamos, que se va a formar ya la corteza definitiva o permanente, ¿no? Que va a quedar más o menos hasta hacia la octava semana. Porque la primera corteza que se forma va a sufrir un proceso de apoptosis y desaparición, ¿no? La primera corteza fetal, ya digamos hacia la octava semana va a quedar ya la corteza definitiva, ¿no? Esta corteza definitiva es la que va a formar la zona glomerular, la zona reticular y la zona fasciculada, ¿no? de la glándula. Entonces acá estamos viendo la glándula con su zona reticular, su zona glomerular y su zona fasciculada, ¿no? Y acá hasta la parte central vamos a tener la médula. Acá a las 6 semanas, a las 7 semanas, cuando llegan las células de la cresta neural, a las 8 semanas y empieza, digamos, ya a encapsularse la médula, a delimitarse. Acá ya se delimita, ya ha formado una estructura individual separada de la corteza. Acá ya empiezan a diferenciarse lo que es, digamos, las zonas de la corteza. Y en el recién nacido, que se muestra una corteza renal con dos zonas, digamos, de la corteza, que son ya digamos, en ese momento de la corteza permanente, ¿no? Posteriormente, ya digamos, a un año posterior, ya la corteza va a tener ya sus tres zonas diferenciadas, ¿no? La glomerular, la fasciculada y la reticular. Y ya posteriormente, cuando el niño ya tiene más o menos 4 años, lo que ha quedado de la corteza fetal desaparece. Acá tenemos una parte de lo que habíamos visto que corresponde a la médula, las células cromafines, los vasos sanguíneos y las células ganglionares, ¿no? Que ubicamos básicamente en la médula suprarrenal. Entonces, en el recién nacido, la corteza suprarrenal está ya, digamos, con sus tres capas definitivas, la glomerular, la fascicular y la reticular, ¿no? A esa zona se va a sumar la corteza fetal que empieza su proceso de apoptosis, ¿no? Entonces, para que quede ya, digamos, a la edad de 4 años, solamente las tres capas de la corteza, ¿no? La glomerular, la fascicular y la reticular. La corteza fetal se desintegra, sufre proceso de apoptosis y queda solamente médula y corteza. Otro órgano que vamos a ver es el páncreas. Como vemos, el páncreas es un órgano que está a nivel del abdomen, está entre las asas intestinales delgadas, en la cara posterior del estómago y hacia la cola, el vaso, ¿no? Entonces, este órgano, como sabemos, es un órgano que tiene doble componente, ¿no? La parte exocrina y la parte endocrina. Al hablar del sistema endocrino, vamos a hacer mención a lo que corresponde, digamos, al páncreas endocrino, que son los islotes de Langerhans. Solamente para repasar, el páncreas tiene, digamos, una cabeza, tiene un cuerpo, una cola y tiene un proceso uncinario, ¿no? Que viene a ser esta parte, donde es, digamos, la parte donde se desarrolla la mayor cantidad de lesiones tumorales.
Entonces, el páncreas de dónde se origina, ¿no? Como decimos, va a tener su origen a nivel del endodermo. El endodermo va a originar el intestino y a nivel del intestino medio, a nivel del duodeno, se va a formar una yema ventral y una yema dorsal, ¿no? De este primordio que va a ser el páncreas. Entonces, la yema ventral se va a colocar debajo de la yema dorsal. Entonces, ambas yemas se fusionan, se unen y van a dar a lo que es, digamos, al órgano, al páncreas. Entonces se va a producir una diferenciación de lo que es, digamos, la diferenciación de lo que es el páncreas exócrino, que va a estar formado por los acinos pancreáticos y los islotes de Langerhans que forman el páncreas endocrino. Y más o menos esto ya va a quedar, digamos, hacia la ya definitivo, ya cuando el niño ha nacido, ¿no? Entonces, acá la tercera semana vamos a ver la formación del primordio tanto de las yemas dorsal y ventral. A la sexta semana ya digamos la ubicación de ambas yemas y posteriormente vamos a ver ya la fusión de ambas estructuras, ¿no? Entonces acá tenemos el estómago, acá tenemos la vesícula biliar, esto corresponde digamos a lo que es el hígado, acá tenemos del intestino, tenemos el esbozo pancreático dorsal y el esbozo pancreático ventral, ¿no? Ambas estructuras se van a fusionar y vamos a formar lo que es, digamos, se aproximan estas dos yemas y se va a formar lo que es el páncreas definitivo, ¿no? Acá tenemos todavía, digamos, la parte ventral y la parte dorsal. Entonces, la parte ventral va a formar, digamos, lo que sería el páncreas endocrino y la parte dorsal el páncreas exócrino. Acá tenemos digamos, el intestino, el intestino y las dos yemas, ¿no? Vemos la yema ventral, la yema dorsal y cómo estas dos yemas se van a aproximar, ¿no? Para fusionarse. Esta, digamos, es una explicación por la que hay, digamos, dos conductos de secreción en el páncreas, ¿no? Tenemos el Wirsung, que es el principal, y el otro, el de Santorini, ¿no? Acá tenemos el de Wirsung y el de Santorini. Entonces, ahora puede incluso haber un poquito más delgado y que está, digamos, va a desembocar el mayor va a ser en la papila duodenal y este otro va a tener otra desembocadura más pequeñita, ¿no? Una papila menor. Entonces el páncreas normal va a ser, digamos, va a tener esta ya posición y esta conformación definitiva, ¿no? Y acá todavía estamos viendo en el que todavía está esa división, la parte ventral y la parte dorsal del páncreas. Una vez que se integran, ya forman una sola unidad. Entonces, la yema ventral del páncreas va a formar el proceso unciforme, que es, digamos, la parte más inferior de la cabeza del páncreas, que es donde les decía, ¿no? Que es donde se desarrolla la mayor cantidad de neoplasias. Los islotes de Langerhans van a desarrollarse del epitelio parenquimatoso más o menos al tercer mes de la edad gestacional. La yema dorsal va a formar el conducto pancreático principal y accesorio. Y la insulina, que va a ser el producto de secreción del páncreas endocrino, la parte, digamos, la secreción más importante, la quinta semana, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado en lo que es la parte de embriología del sistema endocrino. Si tuvieran alguna pregunta, ¿cuándo es vuestro examen de esta parte de endocrino? El lunes, ¿Esta semana que viene? sí, Bueno,
Yo considero que de repente de lo que más, lo que es cierto que es bastante, es amplio toda esta parte del desarrollo embrionario. La parte, por ejemplo, de las gónadas, creo que se desarrolla en la parte de lo que es uro, ahí no, ahí se hace la parte de desarrollo de lo que es el testículo, los ovarios, no se hace aparte. Entonces, por eso que ya no lo hemos incluido en esto de la parte, digamos, de endocrino, ¿no? De acá. Ahora, ¿qué es, digamos, lo importante que ustedes tienen que recordar, ¿no? Y lo que se consideraría, digamos, necesario que sepan, ¿no? De dónde, digamos, se origina el hipotálamo, ¿no? ¿Dónde está el origen? ¿De dónde se origina? Entonces, ustedes tienen que saber qué es el diencéfalo, ¿no? Esa, por ejemplo, es una pregunta de examen que siempre se pregunta, ¿no? Otra es, digamos, cuáles son las partes de la hipófisis. Ustedes tienen que saber que tiene, digamos, una parte del adeno, tiene la parte intermedia y la neurohipófisis, ¿no? Ahora, ¿qué sustancias, qué hormonas secreta la adenohipófisis? Tienen que saberlo. En la neurohipófisis, ¿qué cosa encontramos? ¿Dónde se ubican, por ejemplo, los pituicitos? Siempre se pregunta y a veces se olvidan. Después también se pregunta, ¿no? ¿Qué origina de dónde se origina la adenohiposis de la bolsa de Rathke? Eso también es pregunta de examen. En por ejemplo, el cráneo faringioma es, digamos, una de las tumoraciones más frecuentes de lo que es de las malformaciones que se da en la hipófisis. En la glándula tiroides tienen que ver, digamos, de dónde se origina, es un esbozo que está más o menos a nivel eh, del primer arco. Este esbozo va a elongarse y va, digamos, la elongación va a formar el conducto tirogloso, ¿no? Entonces, ¿cuántos lóbulos tiene la glándula tiroides? Ustedes tienen que saber qué es el lóbulo derecho, izquierdo, el istmo y puede haber también el lóbulo piramidal, ¿no? Que queda como un rezago. Ahora, otra cosa que ustedes también tienen que saber es, ¿no? En qué momento la glándula tiroides empieza a formar las hormonas tiroideas, ¿no? Más o menos al tercer mes. Eso tienen que saberlo, ¿no? Después, cómo es la conformación de la glándula tiroides. No va a tener los folículos tiroideos, tiene las células foliculares y las células C, ¿no? Después, ¿qué más tienen que ver en la glándula paratiroides? Tienen que ver, digamos, de dónde provienen. Las superiores vienen a ser del mm, cuarto arco faríngeo y las inferiores creo que es del tercero, no si más no me acuerdo. Después también otra cosa que también se les pregunta es en cuanto se refiere, digamos, al páncreas, ustedes tienen que ver, digamos, de el páncreas endocrino, que son los islotes de Langerhans, que digamos cuál es la hormona más importante que produce, ¿no? Aparte de la insulina, el glucagón y también las otras hormonas que habíamos visto que había cuando hemos hecho histología, ¿no? Pero la más importante, ¿qué generan los islotes de Langerhans? Como sabemos, es la insulina, ¿no? Por las células beta. Después tienen que saber en cuanto se refiere al páncreas, cómo se origina, ¿no? Tienen el esbozo anterior y el esbozo posterior, ¿no? Que posteriormente se juntan y van a formar el páncreas. Por ahí, digamos, serían partes en lo que es embriología y en lo que es histo igual, ¿no? En el hipotálamo, ¿cuáles son los núcleos principales que tiene el hipotálamo? Después, en la hipófisis, ver, digamos, cuáles son las líneas celulares que se ve, digamos, ¿no? Tenemos las células, digamos, principales, tenemos las células oxifílicas, después tenemos las células cromófogas, entonces tienen que saber ese tipo de células, ¿no? En lo que es la hipófisis, después también tienen que saber... en cuanto, digamos, a la estructura histológica de toda glándula que está formada por una cápsula, está formada por un parénquima y por un estroma, ¿no? Todas las glándulas tienen esa conformación.
Entonces eso también tienen que saber, ¿no? ¿Qué estructura les forma? Forma una cápsula, la parte del parénquima digamos, el estroma, ¿no? Que es, digamos, la parte de ese armazón que tienen y todas las glándulas. Otra pregunta que se les hace también es ¿qué hormonas producen las células, los folículos tiroideos, las células foliculares, ¿no? Entonces tienen que saber qué es la T3, la T4. Después también se les pregunta qué glándula o qué producto de secreción produce la paratiroides, es la paratormona. Después también tienen que ver qué secreta la pineal, que es la melatonina. Después, bueno, en el páncreas habíamos visto, ¿no? Las células alfa, beta, delta, epsilon, qué producen cada una de ellas, ¿no? También eso se les pregunta. Creo que por ahí va más o menos las preguntas. En total son 10 preguntas que nos piden de la parte 5 de histología y 5 de embriología. Ya chicos, creo que ya les he dicho más o menos las cosas más importantes que ustedes tienen que saber y tienen que estudiar. ¿Ya? Espero que les vaya bien en vuestro examen. Y ya les pasé el PPT también. Si no hay ninguna pregunta, bueno chicos, quedamos acá. Cuídense bastante. Gracias por vuestra atención. Ya chicos, cuídense, suerte en vuestro examen. Gracias, doctora. Ya saben, ya yo lo que les he hecho, lo que yo casi, bueno, lo que he observado que casi siempre se pregunta y que es necesario que ustedes sepan. Ya les avisé todo el examen. Estudien, bye bye. Gracias, doctora. Ya chicos, cuídense.